9:21, esta es la hora en todo el país, estamos en RPP, La Voz del Perú, en ampliación de noticias con Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. La, la semana que terminó, eh, vivimos todos un episodio que en realidad no son episodios aislados, son reiterativos, pero el último ha sido lo que ocurrió frente a una llamada de atención de serenazgo de Magdalena con una persona que había salido a pasear a su perro, pero no tenía la mascarilla, cosa que es obligatoria. Pero ante la llamada de la atención, la reacción fue lo que hemos visto en otras oportunidades: discriminación, descalificación por oficio, por color de piel y por de dónde procede cada uno de los compatriotas y peruanos, que no se ve al otro como igual, sino todo lo contrario. Es un problema estructural que hay en nuestro país también. Gustavo Boré, que es director de la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura, está con nosotros. Y claro, el Ministerio ha dicho que el tema del racismo es un problema público, es un problema estructural también, diríamos, y no es un problema aislado. Señor Boré, bienvenido. Buenos días, Mónica. Buenos días, Carlos, Fernando, a toda la teleaudiencia de RPP. Sí, bueno, ante una situación de este tipo ha habido un ensayo de ofrecimiento de disculpas, pero evidentemente lo que queda claro es que no ha habido un arrepentimiento, ni siquiera individual o personal. Pero más allá de eso, somos y vivimos en un país de estructuras muy racistas y discriminatorias. ¿Qué hacer frente a eso a partir de políticas públicas, no? Como lo ha señalado bien usted, Mónica, es un problema público, es un problema estructural, histórico, pero no por ello debemos estar inactivos al respecto. Todo lo contrario, el Estado, pero también la sociedad peruana en general, tiene que tomar acción sobre este problema, porque no es un tema solamente interpersonal o de aguantar una broma o de tener correa o la autoestima alta o baja. Es un problema que nos retrasa como país, que genera exclusión y puede llegar a generar violencia a tal nivel que puede ocurrir una muerte, como ha ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo. Por lo cual, las acciones que tienen que tomarse son a nivel de políticas públicas, de regulación, y en ese sentido, el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ha promovido el proyecto de ley 5442, que es la ley de promoción de la diversidad cultural, para la prevención y también la sanción del racismo y la discriminación racial, en el 4 de junio, y esperamos que el Congreso de la República pueda debatirlo pronto. Hay otra iniciativa también en el mismo Congreso al respecto, y esperamos que este proyecto de ley sea aprobado por consenso, y esto para reforzar la parte de la investigación y la sanción de los actos de discriminación racial y también del racismo, pero también nos va a permitir generar mejores políticas públicas para ver el problema de manera integral, porque no es tarea solo de un ministerio, es tarea de todos los ministerios, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del propio Ministerio Público, el Congreso de la República y, por cierto, los gobiernos regionales y locales. Y ya que el tema está, como se dice, de moda, el Ministerio ha hecho campañas de carácter comunicacional, estratégicas contra el racismo. ¿Han tenido efectividad o están ustedes planeando desarrollar una en base a mensajes que puedan llegar a la población y reducir los índices de racismo? El Ministerio ha desarrollado diversas campañas a lo largo del tiempo. Sin embargo, las campañas tienen que estar sustentadas en mensajes claves para poder cambiar algunas conductas, pero también para poder cambiar estructuras de pensamiento, regulaciones y, por supuesto, en diversos ámbitos. ¿No se han planteado antes de la mejor manera? ¿Perdón? ¿No se han planteado de la mejor manera antes, cuando usted dice que faltan mensajes claros, específicos? Lo que sucede es que nosotros hemos ido avanzando en diversos ámbitos puntuales, pero necesitamos tener una estrategia integral de la discriminación racial. Y para plantear una estrategia integral de la discriminación racial y políticas públicas, necesitamos una regulación, y por eso es que necesitamos visibilizar el problema como un problema público. ¿Por qué? Porque muchas veces las campañas van orientadas a
la cuestión individual, ¿no? Al cambiar una conducta en particular, y tenemos que cambiar como país, ver a la otra persona como un igual, valorar esa diversidad cultural que tenemos. Tenemos 55 pueblos originarios, 48 lenguas indígenas. Le comento, hay una encuesta que hizo el Ministerio de Cultura en el año 2018, donde más del 50% de los peruanos, señala que el 53% de los peruanos, para ser exactos, nos identificamos como racistas o muy racistas. Pero cuando al encuestado le preguntan, ¿y usted es racista?, el encuestado dice, no, yo no. Solo un 8% dice que probablemente ha sido racista en algún momento. Y eso es algo que a lo que nosotros como país debemos apelar. Y por eso es importante también transformar las mentes de las personas a todo nivel, pero en particular en niñas, niños y adolescentes. Ahí, por ejemplo, el proyecto Biblioteca de las Culturas, que hace que hayan audiovisuales de niñas, niños y adolescentes contando historias sobre su propia identidad cultural, sin guión más que el que ellos y ellas han propuesto, ha sido un elemento importante y hace, por ejemplo, parte de la currícula de Aprendo en Casa en una alianza que tenemos con el Ministerio de Educación. Ese tipo señor valorar la Ore, diversidad cultural es importante. ¿Cómo no? Dígame. muy positivo todo esto que nos dice sobre estas campañas, pero hay un tema que no se debe escamotear, que es la sanción. Si no se sanciona, todas esas campañas no sirven. La gente debe saber que no hay más impunidad en nuestro país para comportamientos como el del señorito de Magdalena, que le dijo a los serenos que estaban pidiendo que se ponga mascarilla, mi padre pagará la multa y además ustedes son unos serranos igualados. Eso es lo que él dijo, serranos igualados. Recordemos que el historiador Ribagüero, un aristócrata y conservador, dijo hace más de 100 años que la sierra peruana era la matriz de nuestra nacionalidad. Eso significa hasta qué punto declaraciones de ese tipo e instalar ese ánimo y esa cultura es nefasta para nuestro país. El racismo es un veneno para nuestra sociedad. Entonces la pregunta precisa es, ¿por qué el Perú no ha acatado lo que le recomendó el Comité de la ONU para luchar contra la discriminación, de introducir en nuestro Código Penal un delito de incitación al odio racial? No existe eso en nuestro Código Penal, pese a que la ONU nos lo ha pedido explícitamente hace varios años. ¿Por qué no lo hemos logrado todavía? Dos componentes fundación y efectivamente en el 2018 las Naciones Unidas, a través del Comité de Erradicación de la Discriminación Racial, le ha vuelto a recomendar al Estado peruano que plantee este delito, y por eso es que en el proyecto de ley que está presentado en el Congreso está exactamente esa modificación al Código Penal, planteando el delito de incitación al odio racial, que además va a tener una pena de hasta 4 años de pena privativa de libertad, con lo cual, con 4 años de pena privativa de libertad, esas sanciones podrían llevar incluso a una cárcel efectiva. Y esto está ahora en manos del Congreso, y por eso instamos nuevamente a que el Congreso de la República pueda aprobar esta ley, y además esa ley plantea esta modificación. ¿Por qué no se ha hecho? Porque básicamente nosotros en el Perú hemos estado viendo que tenemos un delito, que es el delito de discriminación, que por cierto, esta persona va a ser denunciada por este delito de discriminación, que también es una sanción, y nosotros estamos acompañando a la Municipalidad de Magdalena del Mar como Ministerio de Cultura. Hemos tenido una reunión con el procurador Víctor León del Ministerio, de la Municipalidad de Magdalena el día sábado, y vamos a hacer todo el acompañamiento técnico en este proceso penal. Pero como usted bien menciona, tiene que mejorarse la legislación penal porque no hay un delito específico de incitación al odio racial, que ahora debería estar regulado si se aprueba esta ley. ¿Y por qué ello es importante? Porque no es cualquier agravio, no es cualquier insulto. Estos insultos luego llevan a una situación de denigrar a la persona, de minusvalorarla y de afectar los derechos. No olvidemos que los grandes conflictos raciales han acabado en muertes y masacres. Sus propios cimientos, que eso es lo más grave. Efectivamente. Ese es el problema. Y esto ha generado violencia y masacres en otras latitudes, y no queremos eso para nuestro país. Claramente establecido. Si en este momento se está viviendo en los Estados Unidos, se ha vivido en el pasado en países como Alemania, donde además hay exigencias, sanciones muy claras respecto a los crímenes de odio, a situaciones de esta naturaleza o de la incitación al odio, que además tiene que ver con posiciones de poder en relación al otro. Eso es básicamente, en el caso del racismo, en el caso del machismo, en el caso de esas estructuras que tienen que ver quién está arriba y quién está abajo y a quién le pongo el pie encima.
Muchas Esa gracias. es la gran realidad de este discurso. Muchas gracias a Muy ustedes. amable, gracias, señor Oré. Buenos días, Muchísimas gracias. gracias por estar aquí en Ampliación de Noticias. Gran planteamiento de Fernando también. Desde aquí hay que señalarlo porque ha sido clarísimo en su pregunta. Vamos a una pausa. Ya regresamos.